Bien, lo de Venecia yo creo que marca yo lo entiendo como, en cierto modo, como un término de, de una etapa, o parece connotarse así, porque esto de exponer lo que se ha hecho durante tantos años en la escuela, en, en una plataforma como esa, eh, suena a algo importante y debe serlo, ¿no? Debe ser importante. Pero está todo teñido por una cierta sensación de vacío, de cuando uno, parece ser, de cuando uno quiere llegar a algo. Yo había estado en Venecia el año 2000, me parece, 2000, alguna bienal. Y claro, aparece como el gran lugar al que uno quisiera llegar. Y cuando finalmente eso ocurre, viene una sensación de ¿para qué? Hay no sé, me pareció vacuo, puede ser una cierta palabra, un poco la palabra. Eh, Sin embargo, claro, es un desafío importante. Yo creo que se concursa por una ingenuidad impenitente, ¿ya? O sea, suponer que uno va a ganar ese concurso viniendo desde Talca ya es algo ridículo. Eh, Tener esa, pensar en que aquello es posible. Sin embargo, bueno, se gana y viene el tremendo lío de cómo mostramos esto. Algo que me gusta de lo que pasó es que hubo mucha creatividad en diseñar eso. Creatividad más hacia atrás, digamos, o sea, de todo lo que se ha hecho durante 15 años, ¿qué llevamos a Venecia? Y eso significó revisar muchos trabajos que se hacen, que era esta reposera que la desarrolla Germán Valenzuela y que cumple con esta restricción, algo que habíamos hecho hace años, de trabajar nada más que con pino de 1x2. Y eso da por resultado esa forma, porque es una pieza que no tiene gran resistencia estructural, por lo tanto hay que pensar una estructura. Está el temanto de bolsas plásticas, de cómo hacer para que resistan esas dimensiones, cómo moverlo, todo eso. O sea, que son cosas que se sabían, pero hay que hacer uno nuevo. Está el problema de cómo mostrar las obras, qué tipo de maquetas hacer. Se hicieron, no sé, 7 tipos de maquetas distintas, buscando la materialidad. Yo creo que en ese sentido es bonito llegar a un encargo que tiene algo de profesional con los métodos de la academia. Es decir, no había ninguna certeza de cómo íbamos a mostrar, sino que hubo que probar con los alumnos, hasta que de repente, sí, esta es la manera, ¿no? Cerramos este capítulo y con esto nos vamos. El tema de los videos, ¿qué video mostrar? Bueno, no, ese video no nos gusta, no nos gusta, no nos gusta. Ese, ya nos quedamos con ese. En ese sentido yo creo que tiene que ver más con el método que se aplicó, es más el del taller de arquitectura y que se trabajó con alumnos en el verano de todo esto. Y creo que esa manera de trabajar quede plasmada y que resulte en un ámbito profesional, yo a eso le encuentro un gran valor, digamos, de que siempre se diferencia tanto, no, el método académico no sirve, no, sí sirve, es cosa de tener los plazos y la organización y la voluntad de los alumnos, y claro, tener todo un repertorio al cual recurrir, no creo que fueron adaptaciones. Sin embargo, termina todo esto, uno se viene al otro día de la inauguración, digamos, y queda esta sensación de vacío, ya fuimos a Venecia y qué. ¿Eh? Eh, en el medio puede aparecer como algo importante, pero en lo personal aparece como una cosa más nomás. El problema es ahora el cómo seguimos, qué más hacemos, qué es el problema cotidiano de cuando
Uno tiene que hacer un curso, bueno, ¿y qué hago este año en este curso? No, es esa sensación. Otra cosa que me agrada recordarlo es que, curiosamente, la Bienal de Arquitectura de Venecia tiene poco de arquitectura, es muy raro. Y fue algo que logró el pabellón en el sentido que está muy pensado para el visitante. O sea, en el sentido de esta arquitectura que acoge al habitante, ¿no es cierto? Uno se pasea por Venecia, encuentra dónde sentarse, en ninguna parte se siente acogido, se siente hasta un poco agredido, en el sentido de que tienes que mirar, tienes que mirar, tienes que mirar, tienes que mirar, y de repente llegas a un pabellón donde no, te puedes sentar, puedes conversar, si quieres mira, si quieres no, no hace calor, puedes descansar, toda la muestra es mucho más reposada, es decir, está todo mostrado con un gran cariño por el que llega, y creo que eso tiene que ver con la arquitectura. Eso yo creo que es un logro que estuvo concebido así, sin duda, lo de la reposera siempre estuvo. El tipo de video, creo que todo tiende a eso, a cómo logro acoger. Y parece que eso es muy de por acá, muy, de, muy del valle. En algún momento intentamos hacer los videos a la manera de los Nitsa, que muestran los campesinos rusos, que parece una cosa del siglo XIX, y no, sin embargo, de finales del siglo XX, y aparecen vestidos como del siglo XIX, todos muy serios. Y cuando lo hicimos acá, creo que ese mismo año, era todo igual, solo que la gente sonreía y sonríe, digamos, es gente pobre, pero que sonríe. Viene esto de que en realidad no son pobres, solo que no tienen plata, que es distinto, son cosas completamente distintas. Me parece que esa alegría, ese buen vivir que puede haber en el valle, en la provincia finalmente, creo que eso logró transmitirlo el pabellón. Creo que también se ve el afán de hacer las cosas bien, de actuar con un cierto desparpajo, de no hacer lo que se espera, sino que hacer lo que se tiene que hacer. Esa cosa también me gustó. Es decir, hay logros, pero más como que son los mismos logros que uno, o sea, es el logro, una respuesta a los mismos desafíos que uno se plantea todos los días. Y en ese sentido, quizás otra satisfacción es que fuimos como fuimos, o sea, no nos vestimos de otro, no fuimos con ropa ajena, no fuimos con nuestras cosas, ¿no? Lo interesante es el vacío. Este año vi unas imágenes del pabellón peruano cuando lo estaba montando y se me apretó la guata. Parece que no fue una buena experiencia en ese sentido de haber estado cargado de un poco de angustia porque no hubo reminiscencias y, qué ganas de estar allá de nuevo. No quiero ver esas imágenes, la verdad no las quiero ver todavía porque fue duro, es decir, un contratista, los nervios, que las cosas resulten. Es el problema de lo experimental, siempre uno no sabe si van a resultar finalmente o no. Ese nervio creo que hace bien, creo que la muestra también lo mostraba. Había tensión, había tensión. Sin embargo, era muy calmo. Me acuerdo que yo no hablo inglés, digamos, entonces en eso entra la Kazuyo Sejima al pabellón, yo me quedo mirando a la Kazuyo Sejima, una arquitecta a la que admiro tanto, y ella se va a la cortina y la empieza a tocar. Y yo mirándola nomás porque no tengo nada que decirle, digamos. O sea, tengo muchas cosas para decirle, pero no se las puedo decir. Pero que ella haya entrado, haya mirado la cortina y se fue a tocarla y ver lo delicada que era, y de ahí se fue a las maquetas, las empezó a mirar y sacó su celular y le tomó fotos finas. No sé, creo que es un pequeño logro. Me acuerdo también al otro día había quedado a juntarme con el editor del Arquine. Habíamos quedado a juntarnos a las 10 y yo llegué al pabellón y me senté en la reposera y a esperarlo pensando en de qué íbamos a hablar. Él no llegaba todavía. Entra una señora y hace exactamente todo lo que estaba planeado para el pabellón. Es decir, entra, mira, recorre, toca, se devuelve y finalmente se sienta a mi lado a mirar el total y a descansar. En realidad fue un premio
tan bonito de cómo se me ocurre que cuando uno hace el proyecto de una casa, de un edificio y las cosas funcionan como uno esperaba, en realidad es una satisfacción muy, muy íntima. Esta cuestión resultó en esos términos de ser arquitectura, no de ser mera exhibición. En realidad de Venecia ya nadie habla en la escuela. Estamos metidos con otros líos ahora. Eh, no es que haya marcado un término, yo creo que marca una etapa nada más. Y la otra etapa es la que uno tiene que hacer. El valle ha cambiado mucho, cada vez menos campesino. Hay como un axioma muy simple, digamos, a menor tamaño del predio, mayor variedad de paisaje. A mayor tamaño del predio, el paisaje se vuelve más monótono. Entonces, cuando aparecen los consorcios agrícolas y forestales, los grandes empresarios, el valle se empieza a poner triste, digamos, o sea, plantaciones y plantaciones de pino y, no sé, una hora de pinos. Es bien terrible lo que le ocurre al paisaje o al territorio en ese sentido, y de repente logra uno meterse por partes donde no han llegado los grandes consorcios agrícolas, y todavía sigue viendo el pequeño predio, la pequeña casa, y logra ver todavía el paisaje que no es monoproductivo, por así decirlo. Eso es un tema que nos tiene preocupados de cómo meternos ahí. El resto me parece que es que igual se mostraron 15 horas de titulación ahí, y la titulación sigue planteando los mismos desafíos de siempre. No tanto en términos de gestión, que es lo duro. Es decir, uno ve estos proyectos de pequeña escala, los ve todos los días en las publicaciones de arquitectura, mejores, peores, más bonitos, más caros. La diferencia está en que el estudiante acá tiene que lograr hacer la gestión para poder financiarlo, para poder construirlo, y eso me encanta. Eso sigue igual de válido, lograr convertir a un joven, no sé, de 24 años, no sé cuánto, sí, 24, 25 años, en ser capaz de ir a instalarse en un consejo municipal y hablar con el alcalde y sacarle plata, y que después el alcalde, no por mala gente, sino no le puede pasar la plata, y ver cómo improvisa para lograr hacer las cosas. Yo creo que ese es el logro enorme de esto. Después viene, ese es como un tema que ya está dado, la cosa funciona así. El problema, la preocupación ahora es el qué hacer, cómo nos metemos, cómo no nos copiamos a nosotros mismos, cómo logramos hacer obras nuevas porque tratan problemas nuevos. Y creo que el territorio, en cuanto uno lo entiende como cosa viva, siempre está dando lugar a cosas nuevas. Quizá es la observación la que se hace más débil. La observación de la realidad está muy mediada por lo digital, sumamente mediada por lo digital. Y creo que a los estudiantes cada día les cuesta más llegar a la gente, llegar a ver las caras, las conversaciones, a compartir un té. Esas conversaciones, la mediación por lo digital nos distancia de la realidad, y creo que es una cosa, los estudiantes son así, digamos, pero creo que tenemos que elaborar en la escuela más estrategias para estar más cerca de esa realidad que es finalmente la que le da la riqueza a las obras. Esa cercanía con la realidad creo que permite que salgan obras muy, muy interesantes. Uno dice obras, sí, son obras, de ellas si califican como arquitectura o no. Sí, creo que sí, algunas, no todas.
yo siempre los he entendido como ejercicios académicos. O sea, estamos formando arquitectos, la pega nuestra es formar arquitectos. Y que para eso nos valgamos de una obra que algunas califican como arquitectura, digamos, o llegan a un cierto nivel de calidad, que son entendidas por el medio como arquitectura, estupendo. Pero lo nuestro es formar arquitectos. Había un profesor, no sé, alguna vez que decía, no sé, aquí no se enseña arquitectura, se forman arquitectos. Claro, normalmente hay gente que no es arquitecto que sabe mucho de arquitectura, que sabe de estilo y toda esa cosa de la cual yo no tengo idea. Porque quizás lo nuestro es formar arquitectos, o sea, no quizás es formar arquitectos, eso significa un temple, una iniciativa, una proactividad, una ética, una moral, saber ver al otro. Creo que esos son los temas que interesan. Si Venecia daba cuenta de todo eso, estupendo. Y si no, también, yo creo para los chicos fue cierto orgullo, no sé, no sé, esas cosas de los jóvenes. Todo eso de los récords de ahora, de los logros. Un poco Guinness. Y la ciudad Valle Central como concepto, hoy. El, el Ciudad Valle Central en un momento es importante, muy importante, yo creo que es un proyecto que nace en la escuela y cómo conviertes una escuela en un proyecto. Yo creo que eso es lo básico y seguimos siendo un proyecto. En ese momento era el Ciudad Valle Central, que consistía, ¿no es cierto?, en vincular, digamos, bueno, se define el Valle Central entre Angostura de Paine y el río Ñuble en ese momento y entre las dos cordilleras, lo que es el valle. Hay bastantes versiones acerca de cuáles son los límites del valle. Hay 3, 4 definiciones. Pero se tomó esa y el proyecto consistía en, más que estas ciudades crecieran como manchas de aceite, lograr armar a partir del transporte principalmente un sistema de ciudades que funciona como una sola cosa. Esa estructura de transporte era lo que en ese momento era la nueva carretera concesionada que prometía todo y sobre todo el tren. El tren que unía Santiago a Chillán en 250 minutos. Bueno, a la vuelta del tiempo la carretera está saturada y el tren no resultó, no funcionó. Hay un problema de origen. Ese proyecto se lanza, se concibe de arriba hacia abajo. Digamos, nosotros somos una élite que es capaz de pensar todo el territorio y lanza ese proyecto. En ese sentido, podría ser un poco antiguo, en el sentido de que toma como pensaban los viejos arquitectos, que tenían como una visión de la realidad completa. O sea, podían operar sobre el total, cosa que ya no es posible. Y su novedad sí era pensar el territorio. Había algo muy bonito que dije en el discurso, ese lanzamiento en el Bellas Artes, que para el centenario las grandes obras habían sido obras de ciudad en Santiago, el Bellas Artes, el Museo de Bellas Artes, la Biblioteca Nacional, etc. Obras de arquitectura en la ciudad. Y nosotros desde Talca, imagínate, pensábamos que para el bicentenario no era la arquitectura de la ciudad, sino que era la ciudad-territorio. Yo creo que ahí hay un salto potente, o sea, eso sin duda es fuerte. ¿Qué quedó de la ciudad Valle Central? Creo que por unos 5 años después, quizás 10 años, logramos que los políticos, las autoridades, hablaran del Valle Central, ya no hablaban de las ciudades. El tema del Valle Central, el nombre Valle Central de Chile, logramos instalarlo. La complejidad política sin duda no se logra. Ahora, ese era un proyecto de arriba hacia abajo, concebido de arriba hacia abajo, y la titulación aparece como un proyecto de abajo hacia arriba que sí resulta. O sea, la ciudad de Central
concebido de arriba hacia abajo no resulta. Y la obra de titulación, concebida de abajo hacia arriba, sí resulta. Son, no sé, 500 proyectos que deben estar construidos, 500 obras. Algunas ya murieron, otras están impecables, qué sé yo, algunas son importantes en su calidad arquitectónica, otras no tanto, pero ahí están, es decir, todas han trabajado sobre el valle, excepto una o dos que están fuera del valle, la de Rodrigo Echewar en Villarrica, y hay otra en el cajón del Maipo, que claro, se salen del valle, pero bueno, están probando finalmente cuál es el método, esto de cómo intervengo en la realidad y cómo aporto a la construcción de esos territorios, que es lo que está detrás de la obra de titulación. En ese sentido, la titulación se mantiene sola, yo creo que justamente por eso de venir de abajo hacia arriba, no sé, cada año serán 40, 50 obras, se alimenta sola. El Ciudad Valle Central requería una voluntad política de, si ni el tren resultó, que era un proyecto de Estado, ¿cómo va a resultar lo otro, digamos, con un problema político tan fuerte, digamos, como es el sistema político en Chile, ¿no?